Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profesor. Sí, por supuesto, fuerte y claro. Buenas tardes. ¿Me ve ahí o no? No lo veo, pero lo escucho. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí lo veo perfecto y lo escucho muy bien. ¿Ahí me ve? Ya, Sí, súper. perfecto. A las 7 vamos a esperar unos 5 minutitos que se conecte más gente. Súper. Gracias, profesor. Ahí lo veo Alejandro, perfecto. Súper, súper. Hola Daisy, ¿cómo estás? Hola, profesor, buenas tardes. Muy buenas. Hola, Isi, ¿cómo estás, compañera? Hola, Alejandro, bien, ¿y tú cómo estás? Súper, gracias. Vamos a ver algo aquí. Ahí ya va subiendo más gente. Ustedes son 27 alumnos de este curso. 27, imagínense. Buenas tardes. Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, Pancho. Bien, bien, gracias. ¿Cómo te Ale? Bien, bien. Natalie Daisy. Mientras esperamos, voy a desconectarme un segundito, pero estoy acá, por si acá. Fui a buscar a... Ahí me ven, ¿no? Sí. Fui a Sí, buscar algo líquido porque estoy un poco resfriado.
y la garganta lo pide. Ok, aquí hay 2, 4, 6, 7 personas. Perfecto. ¿Cómo llegan en esta semana corta? ¿Ah? Una semana tiene dulce agraz porque es final de mes, hay cierre, hay una serie de cosas. ¿Ah? En marzo además un mes bien especial. Así que estamos todos tapados de pega. Hay que cerrar el proceso, una serie de cosas, el 31, etcétera, etcétera. Así que cuéntenme cómo llegan. Hola a todos, la profe. Comparto sus palabras plenamente, profesor. Me pasa que esta semana necesito unos 8 días para poder hacer todo lo que hay que hacer y tenemos 4 solamente. Así que está intenso, bien apretado todo. Pero bien, apretado. pero bien. Sí. Es verdad, David. Está todo apretado. Así que aquí nos vamos a relajar un rato entonces. ¿Ah? Para que se ríen ahí. Se ríe Alejandro, así como. Alejandro se ríe, claro, sí, seguro. Tenemos 3 controles pendientes. No. Claro. Muy bien, pero marzo lo peor que trajo es como que se vino un poquito el negocio abajo, y eso es más preocupante, como que de repente la cosa, como que se está pegando una bajada. Después de la primera semana, por lo menos en el rubro que estoy yo, pues, me imagino que hice un benchmark de mucho. La primera semana estuvo bien, no se sintió, pero las últimas 3 han sido muy duras. Me imagino que todos los que están asociados a un negocio de gestión diaria o semanal, yo creo que lo sintieron. Tengo la sensación de que no ha sido fácil. Marzo, más que la pega, más que menos, yo creo que lo que asomó marzo no fue tan positivo. Y eso yo creo que generó un segundo tema. Un segundo tema. Así es. Este marzo fue un marzo especial, ¿ah? De verdad que este marzo yo creo que es un marzo especial. No es un marzo muy corriente, ¿ah? Claro, sí. Como las La vacaciones, incertidumbre económica. bruscamente, sí. Exacto. Un componente económico producto de la guerra que le pega a todas las industrias, todas las empresas en este minuto están buscando cómo ser más eficientes y ver si podemos pasar de alguna forma esta crisis de mejor forma. Entonces, Sí. claro, ha sido difícil. Y claro, las ¿cómo se llama? Las perspectivas, como no se sabe efectivamente cuánto va a durar esto, no se sabe. Entonces, es complicado. Sí, Está complicada la cosa. sí. Pero bueno. Bueno, esa es parte de nuestra gestión. Como administrador de empresa, tenemos que aprender a vivir con eso y algo de eso vamos a hablar hoy día, de hecho. Algo de eso vamos a tocar hoy día. 3, 6, 7, 8. Ok, son las 19:07. Vamos a hablar 3 minutos, 19:10 y partimos. ¿Les parece? Porque son 20. Este curso es de 27 alumnas y a ver si llega un poquito más. Tengo una duda. Usted tiene clase después de esto, ¿no es cierto? ¿El tienen a las 21:30 o a las 21:20 la otra clase? Yo tengo en el módulo de las 21:11 minutos. O sea que su tercer módulo, profe, termina a las 21:10. Ese es el horario que tenemos cargado en la plataforma. Ya, súper. Ya, porque lo que pasa es que en otra información tenía 21:20. Por eso les pregunto, para chequear efectivamente, porque yo sé que tienen clase después y no quiero pasarme. Y entonces, ya, estamos bien entonces, 21. Sí, 21:10 es el módulo 17. Ese es el último suyo. O sea, está 3 solamente sí, con nosotros, no está 17 módulos. Que el horario vespertino aparece en el horario. O sea, no, pero nosotros estamos de 19 a 21:10. Exactamente. 15, Claro. sí, esos 3 módulos, esos 3 bloques, sí. Eso es. Los 3 módulos. Exacto. Ya, súper, perfecto. Y ahí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Ok, vamos a partir entonces. Para partir, me gustaría preguntarles a ustedes, la semana pasada estuvimos viendo los riesgos, ¿ok? Entramos, ¿no es cierto?, en materia sobre los riesgos y me gustaría si me pudieran decir, contar, ¿qué entendieron por riesgo? Con las palabras de ustedes, ¿qué entendieron por riesgo? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí. lo que habíamos hablado era que técnicamente, bueno, la palabra, el riesgo siempre era la probabilidad de que las cosas ocurrieran. Ya, entonces, ok, la probabilidad que algo ocurra, ¿no es cierto? Pero ahí no estamos todavía definiendo el algo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Efectivamente, estamos definiendo el proceso, pero ¿qué es lo que es el riesgo? ¿Qué es lo que, cómo lo definimos como tal? ¿Se acuerdan? ¿O qué piensan ustedes desde su perspectiva, con su experiencia, conocimiento, qué es lo que es el riesgo? Profesor, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Carlos. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el tema del riesgo y lo que yo me recuerdo que tengo anotado que era, bueno, una de las cosas importantes que es parte del proyecto, ¿ya? Había que entender también la conducta, usted nos comentaba igual, y habían 4 temas importantes en el riesgo que los tengo anotados acá también, que era uno, le digo al tiro, había que evitar, o sea, que no era evitable, había que traspasar el riesgo y ahí hay 2 más que no me recuerdo, pero eso son lo que yo tengo por lo menos anotado de la clase anterior. Perfecto. Ya, entonces tú estabas hablando un poco sobre la gestión del riesgo, Sí. ¿cierto? Que lo podemos evitar, lo podemos traspasar, lo podemos mitigar, ¿ok? Y desde esa perspectiva, lo importante desde el punto de vista de la evaluación desde la evaluación de cómo se desempeña este proyecto, tenemos que hacernos cargo del riesgo y lo más importante, que la gestión empresarial siempre tiene riesgo. ¿Ok? Ok. Pero ¿qué es lo que es? Lo que me interesa es que ustedes, que lo vimos la semana pasada, que me traigan un poco el concepto central del riesgo. ¿Se fijan? Que lo vimos en clase. De hecho, respondimos una pregunta. ¿Ok? Y un poco para que podamos dar contexto, lo vimos en términos de la visión sistémica de un proyecto. Aquí vamos a mostrar, vamos a ir a... Entonces, la pregunta es, ¿qué es el riesgo? Y ustedes traen este día que el riesgo es una probabilidad de que algo suceda, ¿no es cierto? Hablábamos de que esa probabilidad va de 0 a 1 y se puede calcular, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, podemos calcular el riesgo y lo podemos, ¿cómo se llama?, llevar a magnitudes para entender efectivamente en qué situación de riesgo estamos. Por otra parte, se da el caso de
entender que el riesgo es parte del negocio, pero además lo podemos o evitar o lo podemos traspasar a alguien, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, y también lo podemos mitigar para poder trabajar con ese riesgo. Entonces, me interesa que lo podamos definir, porque la visión sistémica del riesgo es uno de los hechos importantes que tenemos que tener en la toma de decisiones. En la toma de decisiones, de estas tres decisiones que tenemos de aprobar con observación o rechazar, ¿se fijan? Y el riesgo, que está siempre presente, ¿no es cierto?, en la gestión, cuando hacemos análisis, siempre tenemos presente en el contexto de los negocios, de gestión de empresa o de administración, riesgos. ¿Por qué? Porque la actividad empresarial conlleva esta situación, ¿ok? Y efectivamente lo veíamos desde el punto de vista estadístico, y lo que tenemos que analizar son las conductas, o sea, cómo se va a mover este proyecto en términos de ciertas variables que podrían ser riesgosas. También las podemos tomar cuando traspasamos el riesgo, podemos tomar seguros, garantías, una serie de otras cosas, contratos, etcétera, para poder gestionar el riesgo. Lo que me interesa que ustedes vean es que el riesgo está presente, existe y es parte del análisis que ustedes tienen que hacer. Usted se sienta en el escritorio de la evaluación, del evaluador o evaluador de proyecto, y tiene que tener inmediatamente en sí el riesgo. Pero para eso, y a lo que los invito, es entender el concepto de riesgo. Y el riesgo, que alguien decía que pase algo, el riesgo es una amenaza. Y se define como la probabilidad que una amenaza se convierta en un desastre. ¿Ok? O sea, que algo amenace el resultado del proyecto. Y que ese resultado, cuando hablo de desastre, lo que quiero poner en el punto es que tenga consecuencias en el proyecto. Entonces, riesgo igual amenaza con consecuencia. ¿Se fijan? Ese es el concepto. Riesgo igual amenaza igual consecuencias. Y claro, cuando vamos a analizar los riesgos, los diferentes tipos de riesgo, hay diferentes consecuencias. Hay algunas subyacentes, hay algunas que están concatenadas, hay otras que son causa-efecto una de otra. ¿Se fijan? Y hoy día justamente vamos a trabajar en eso para poder entender, ya no de la parte conceptual, sino más bien práctica, este proceso de análisis sobre los riesgos y que ustedes los internalicen, ¿ok? Como parte de la gestión de la evaluación de proyectos desde la mirada sistémica del proyecto. Yo les decía en alguna clase, en la primera y en la segunda clase, les decía que es importante aprender a rechazar proyectos. ¿Por qué? Porque muchos stakeholders en los proyectos se enamoran de los proyectos. Los proyectos tienen riesgo. Y la evaluación de proyectos, el valor que tiene, justamente es que evaluamos un proyecto que todavía no opera y tenemos la capacidad técnica para decir que el proyecto no es viable, rechazarlo y hacer que esa amenaza, esas consecuencias no existan, como podría ser la pérdida económica a un inversionista. Entonces, la evaluación de proyectos es una herramienta de muy bajo costo para ver si efectivamente un proyecto es viable o no es viable. ¿Ok? Entonces, riesgo
es igual a amenaza, y esa amenaza tiene consecuencias. Eso es en simple. Y estoy tratando de simplificar y bajar el concepto de riesgo, que lo podemos medir en base a una probabilidad que esto suceda, ¿cierto? De 0 a 1. Esto no es clase estadística, por lo tanto no vamos a ver esa parte, pero entender el concepto, ¿ok? Dudas, consulta, comentarios hasta acá de este concepto de amenaza, ¿no es cierto? Riesgo, amenaza y consecuencia. ¿Todo bien, profe? ¿Alguien más? Abran los micrófonos nomás, por favor. Yo voy a tomar un poquito de agua porque estoy un poco resfriado. Profe, no, todo claro también por mi parte. Ya, Todo súper. bien, profe. Aquí la pregunta que siempre yo le hago a los alumnas y alumnos es, si usted va a invertir, imagínese que usted se mete la plata al bolsillo, o sea, la plata no, perdón, la mano al bolsillo, y usted tiene un capital, el que sea, pequeño, mediano, grande, da lo mismo. Todo el capital por un inversionista tiene valor, inclusive aunque sea una magnitud pequeña, tiene valor. ¿Por qué? Porque busca rentabilizarlo, busca generar rentabilidad. ¿Se fijan? Por lo tanto, yo los invito a que si usted tuviera la oportunidad de hacer una inversión en un proyecto, me refiero, y a usted le dieran la posibilidad de que un especialista le evaluara el proyecto, ¿tomaría esa evaluación o solo haría el proyecto sin evaluación? ¿Qué me cuenta? Debe ser evaluado el proyecto, efectivamente. O sea, si no, el riesgo es muy alto si no hay evaluación. Efectivamente, eso es su opinión. ¿Alguien más? ¿Alguien ha hecho algún emprendimiento de acá de los alumnas y alumnos que no haya evaluado y que no haya resultado, por ejemplo? Un par de veces que la emoción se llevó la razón, sobre todo cuando uno siente como que la idea supera la realidad y finalmente a veces es así y la realidad queda muy lejos del sueño. Entonces yo creo que como cuando uno dice el libro de autoayuda te ayudó demasiado, tiene que, no puede ser tanto. Entonces finalmente si no tomo un análisis correcto y el análisis no es el adecuado, efectivamente el riesgo es muy alto. Y sobre todo cuando a eso no tomo 30 segundos, cuando uno tiene socio, porque incluso hoy día podría caer en dolo y finalmente cuando hace, no sé, hace un levantamiento de capitales, aunque fuera de familiares, y, es un buen comunicador, un buen vendedor, mucha gente es capaz de eso. Me pasó como intentando hacer un negocio, me pasó también como inversionista, donde efectivamente uno se siente motivado, ¿no es cierto?, cree en la persona y finalmente entrega confianza. La confianza genera eh, poco control, el exceso de confianza genera poco control muchas veces y eso genera, ¿no es cierto?, que el riesgo no se analiza y no se visualiza y finalmente termina un problema mayor. Entonces, claramente si no hay análisis, no hay ninguna posibilidad que el proyecto avance. Yo creo que tiene que ser al revés, uno tiene que analizar, revisar, chequear, tener la condición de toda la vista y contra eso efectivamente evaluar y si hay riesgo incluso también podría ser parte de lo que uno está dispuesto a asumir, pero teniendo claro cuál puede ser el riesgo. Una aporte a lo que señala el profesor. Eso que usted trae es de mucho valor porque efectivamente una de las fuentes de financiamiento, el levantamiento de capital, son parientes y amigos. Es muy común. En cierto tipo de proyectos es muy común.
Y efectivamente se da que, como dijo usted, lo dijo muy bien, ayer lo conversábamos en otro tema también, en temas de evaluación de proyectos, el tema de la emocionalidad es a veces muy fuerte, porque estoy tan convencido de que mi idea va a pegar, que, que voy y me ciego, me sesgo. Y los seres humanos tenemos sesgo. Entonces, lo que busco justamente en la evaluación de proyectos es tratar de manejar los sesgos desde una técnica y tratar de minimizar ese sesgo, perdón, minimizar ese sesgo para visualizar los probables escenarios desde la construcción del proyecto, ¿se fija? Entonces, y es muy importante, porque usted trajo el punto importante, que es la emocionalidad. Y la emocionalidad nos afecta en todo tipo de escenarios y espacios. ¿Se fijan? Entonces, así como un médico, un cirujano, un neurólogo, un cardiólogo, debe manejar su emocionalidad frente al paciente cuando está en un quirófano, ¿no es cierto? Y está frente a una situación crítica, a un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, producto de que está haciendo una cirugía, y tiene que tener esa, imagínense, está jugando con una vida, pero tiene que tener esa capacidad de abstraer la emocionalidad y colocar lo técnico. Un piloto de avión se prepara y se entrenan para eso, también. Para cuando hay una emergencia, sacan los protocolos, hoy día están en computadora, antes estaban en el libro, y sacan los protocolos y van viendo, van chequeando, haciendo un cross-check con su contraparte que está al lado, para poder ver que efectivamente cómo gestionar eso. Pero también, como usted dijo, se preparan mucho antes. Y eso es lo que hace la evaluación de proyectos. Es prepararnos antes para lo que puede suceder. Y cuando uno visualiza que efectivamente el proyecto no tiene viabilidad, ustedes, con la invitación que le hice en la primera clase, sentarse siempre en la posición de evaluadoras o evaluadores de proyectos, no como gestionadores del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, eso es importante de tenerlo muy en cuenta. ¿Ok? También decíamos en la clase pasada que el objetivo de la evaluación es disminuir la incertidumbre. Es un proceso que apoya la toma de decisiones. ¿Desde dónde? Desde poder entender si es conveniente o inconveniente destinar recursos para el proyecto. Entonces, el objetivo de la evaluación es disminuir incertidumbre. Y dice disminuir, ¿se fijan o no? O sea, no quiere decir que no haya incertidumbre, va a haber incertidumbre. Pero tengo que tener una posición en la toma de decisiones tal que pueda permitir ser conveniente o inconveniente el poder hacer la inversión, que ese es el punto, invertir en el proyecto. Y de punto de vista de preparación vimos también que necesito información, ¿ok? Información de calidad, información coherente, consistente, ¿ok? Y teniendo esa información, aplicamos las técnicas y vamos a poder tener esta visualización de efectivamente de la viabilidad del proyecto o la inviabilidad del proyecto. ¿Ok? Entonces, dijimos que habían 5 riesgos principales que engloban la gestión de un proyecto. Hablamos de riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos operacionales, riesgos económicos y temporales. Y quedamos ahí. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a salas. Los voy a llevar a duplas, voy a ver cuántas personas hay en la sala, y los voy a llevar a duplas. Y lo que me interesa que hagan, van a tener aproximadamente 15 minutos, lo que me interesa es que cada dupla defina un riesgo comercial de un proyecto y dé un ejemplo. Luego lo mismo con riesgo financiero, operacional, económico y temporal. Y debatan ustedes qué visualizan como riesgo financiero, por ejemplo. ¿Se fijan? No sé,
un aumento de tasas. Por lo tanto, si tuviéramos que ir a buscar endeudamiento en algún minuto del proyecto, a lo mejor hay un riesgo financiero importante en el proyecto. Si tuviéramos que estuviéramos frente a esa situación, por ejemplo, ¿qué podría pasar definiendo el riesgo operacional? ¿Qué podría pasar con el proyecto si la operación no funciona? ¿Se fijan? ¿Qué aspectos económicos le pueden tener una incidencia, una consecuencia en el resultado negativo del proyecto? Y el riesgo temporal. Un riesgo que se observa poco, en la gestión estratégica se ve más, pero en general se entiende poco el riesgo temporal. Lo vamos a ver. Voy a la vuelta de las salas, ustedes, las dos personas, van a contarnos qué levantaron, lo vamos a ir viendo con el curso, y vamos a ir trabajando para cerrar el capítulo del riesgo, pero desde lo práctico, desde lo tangencial a la práctica, para entender esto de los riesgos, y que ustedes se lleven una mirada sistémica, real, con ejemplos, con experiencia. Todos trabajan, todos son profesionales o tienen estudios. Por lo tanto, desarrollar un poco la capacidad de análisis y construir con su dupla esta visión sobre los riesgos. Y ahí vamos a ver unos acápites para ¿cómo se llama? Para aclarar esta parte. Sí, por favor, sacarle un print de pantalla, una fotografía, etcétera, los que no tengan esta slides. Ahora, les cuento, en la plataforma está subido dos documentos. Uno es el PDF de esta presentación completa. Está en PDF, y lo otro que subí, que no es para hoy día, sino para la próxima clase, es un documento que ya nos adentramos en KPI, ¿ok? Habla de 3 KPI, TIR, VAN y PRI, y la idea es que ustedes, como viene un fin de semana largo, tengan ahí un espacio para poder leerlo, es relativamente corto, pero sí ya me interesa que vayan calentando motores, porque ya la próxima clase vamos a entrar en ese espacio, ¿se fijan? Vamos a entrar en la parte de los KPI para ir entendiendo esto y empezar a configurar también flujos de caja. De hecho, voy a terminar la clase hoy día mostrando ya un avance sobre eso, pero me interesa que vayamos a salas para que terminemos el capítulo del riesgo, que es tan importante de entender, porque eso nos da una base conceptual de las causas, efectos y consecuencias que tienen estos riesgos. En la gestión en general, y ojo, lo estamos viendo para evaluación de proyectos, pero esto tiene consecuencias en todas las empresas, en todos los negocios, y también en organizaciones. ¿Ok? Así que eso. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta que quisieran hacer? ¿Alguien parece que levantó Ahí está. ¿Alguien levantó la mano, no? ¿No hay que ver? ¿No? Ok. A ver, veamos. Vamos a ver una cosa aquí. ¿Cuántas personas? 12, 13. Voy a hacer lo siguiente, para que sea más fluido. Los voy a llevar a tríos, ¿les parece? Así hacemos 4 grupos. Súper. Nosotros tenemos un grupo que estamos trabajando en un proyecto, profesora, así que somos 3 justo. Está la Daisy y Lo que está... pasa sí, Alejandro, lo que pasa es que me encanta que en esta parte trabajen en grupos aleatorios. Bueno, Especialmente gente que no se conoce,
para poder tener, ¿cómo se llama? Algo que es muy importante que lo voy a explicar, de hecho lo voy a aprovechar de explicar ya que Alejandro me pone ese tema. En evaluación de proyectos, en comités de proyectos, si alguien trabaja acá, puede contar si lo ha visto, se hacen diferentes roles. Y hay un rol, tiene diferentes nombres, ¿eh? Lo he visto con diferentes nombres, pero hay un rol que es algunos le dicen antagonista, el crítico, etcétera. Pero de hecho quedan las actas, queda firmado, que se coloca el nombre y la persona firma, que obtuvo el rol de revisar el proyecto desde una perspectiva crítica, antagonista a la evaluación. Y esa persona tiene que desarrollar una profundidad en el análisis bastante grande. A veces son dúos o tríos que hacen este trabajo cuando son proyectos muy grandes, de magnitudes muy grandes, se genera un comité que tiene que ver solamente con la mirada crítica. Y ellos tienen que criticar absolutamente el proyecto. Absolutamente. Tienen que hacerlo pedazos. Porque eso genera, desde el punto de vista de toma de decisiones, la toma de decisión contraintuitiva, que viene desde el pensamiento contraintuitivo y desde la escuela desde las teorías de conocimiento. Para buscar conocimiento nuevo, debemos tener una mirada nueva. Es una base también para la innovación, una serie de cosas, no me voy a meter ahí ahora en este minuto, pero para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces es muy importante que ojalá sea gente que no se conozca o que no haya trabajado antes y que puedan tener esta conversación contraintuitiva inclusive, y que puedan ahí colocar en valor qué es lo que ven como riesgo. Hay algunos riesgos que están muy pegaditos, muy concatenados, ¿se fijan? Entonces ese es el trabajo. Van a haber 4 grupos de 3 personas y a una persona la vamos a llevar a otro grupo, ¿vale? ¿Dudas, consultas antes de irme a los grupos? No, profe, todo ok. Ok. 15 minutos, yo voy a ir pasando por los grupos. Voy pasando por los grupos, apoyando, etcétera, ¿vale? Eso. Gracias.